Bendiciones y bienvenidos amigos, soy el Padre Daniel y vengo a responder al tema musical de Dante, Agnus Dei. Y si me buscas en las redes, se me dan y check it out once again, yeah. Hace unos pocos días, Dante, un rapero español, publicó un tema titulado Agnus Dei, que apenas en 24 horas se había posicionado en la lista de tendencias de YouTube en España. Y muchos de vosotros vinisteis a dejarme comentarios, tanto en Instagram como aquí en YouTube, pidiéndome que reaccionara al tema. Para ser honesto, debo decir que no conocía el trabajo de Dante hasta ahora. Si bien es cierto que hace un par de meses una amiga, Marina, me pasó un enlace al tema cinismo que escuché con detenimiento porque contenía una crítica a la religión, no me había detenido a ver su canal ni tampoco me había suscrito. Como erais muchos y a través de distintas redes sociales los que me decíais que reaccionara al tema de Dante, finalmente me senté a ver el vídeo. Os he dejado el enlace abajo en la descripción, pero os advierto que es un tema que puede hacer daño y herir la sensibilidad de personas creyentes. A mí me ha hecho daño. Y digo que me ha hecho daño porque creo que en ese tema hay críticas y generalizaciones injustas y no totalmente ciertas. Sin embargo, no es mi estilo ni considero que sea evangélico sentarme a grabar una reacción simplemente para machacar a Dante y criticarle por haber hecho algo que yo considero que no está bien. Así que antes de nada le dejé un comentario en su canal, amable, pidiéndole tener la oportunidad de conocerle en persona y hablar sobre este tema, adelantándole ya que me parecía que algunas de las críticas que hacían el tema eran injustas. Creo firmemente e intento seguir el mandato de Jesús de no juzgar a nadie. Enseguida nos sale el juicio y la crítica desencarnados, muchas veces sin conocer los motivos y las raíces por los cuales las personas se comportan o hablan de una manera determinada. Lo único que puedo hacer sin haber hablado antes con Dante es compartir con vosotros mis sentimientos. Ya lo he hecho, es un tema que me ha hecho daño. O hacer un análisis crítico del tema e intentar mostrar cómo en él hay generalizaciones que son injustas. Personalmente desconfío de esta pura confrontación de ideas a través de las redes sociales en las que cada uno acaba defendiendo lo suyo y no hay posibilidad casi del encuentro. Además se agrava cuando los suscriptores no son capaces de mantener ese nivel de empatía y de diálogo y se atacan unos a otros o a los mismos youtubers y convierten al final esto en una espiral de odio e incomprensión que acaba estropeándolo todo. Pensando en todo esto y sobre todo por miedo a alimentar una espiral del odio, descarté rápidamente hacer una reacción, una respuesta al vídeo de Dante. ¿Qué hago entonces aquí grabando este vídeo? Pues porque ayer ocurrió algo totalmente inesperado para mí. Dante tuvo la amabilidad de escribirme por privado y de ponerse en contacto conmigo para hablar sobre este tema. Al comenzar la conversación le dije que había críticas en ese vídeo que me parecían injustas. Él me explicó que tenía sus motivos para hacerla y después de un rato conversando me detalló cuáles eran. Sé que comprendéis que no pueda compartir con vosotros los detalles de la conversación por respeto a la intimidad y la privacidad de Dante. Lo que sí que os puedo decir es que conforme él me iba explicando los motivos y las raíces de su forma de pensar y por las cuales había grabado este tema, mis críticas que a mí me parecían tan importantes se iban convirtiendo en minucias pequeñitas e insignificantes. Al poco de estar hablando con él, comprendí el dolor y la herida que había en su corazón. Como sacerdote de la Iglesia Católica, me sentí, por un lado, profundamente avergonzado y por otro, profundamente afortunado de poder acoger lo que él estaba compartiendo conmigo. Sé que para muchos de vosotros esto es incomprensible. ¿Cómo puede estar hablando Dani bien de Dante después del tema que ha grabado? Mi opinión objetiva sobre el tema no ha cambiado. Creo que en él hay muchas cosas discutibles y que va a hacer mucho daño a personas de buen corazón que hay en la iglesia. Con muchísima frecuencia yo recibo muchos insultos a través de YouTube, lo sabéis. Y muchos de ellos son cosas que Dante critica en su vídeo, ¿no? Como la pederastia, el robo de bebés, el lucro, la mentira, la opresión a personas. Cada vez que recibo un insulto de estos, siento que estoy pagando el precio de lo que otros hermanos en la fe hicieron mal en el pasado. No me importa porque he abrazado este servicio del sacerdocio no buscando ningún prestigio ni reconocimiento, sino simplemente servir al Señor Jesús y a su Evangelio. Es por eso que cuando veo el corazón destrozado de una persona por culpa del pecado de la misma iglesia, me siento profundamente triste y avergonzado. Dante es artista y su tema es de una calidad impresionante y llegará a muchísima gente, pero hay otras muchas personas que no tienen forma de expresar esto y que sienten un dolor parecido. Creo que los cristianos, al escuchar este tema, podemos hacer un ejercicio también de autocrítica. Y sé que muchos no vais a entender esto. Sé que muchos os sentís dolidos y ofendidos, como yo, en un momento determinado, y que os va a costar mucho
poneros en el otro lado. Sé que seguramente muchos os deis de baja del canal, pero yo no puedo más que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amigos, os agradezco el haber llegado hasta el final del vídeo conmigo. Seguramente tenéis vuestra propia opinión sobre este tema, que estaré encantado de escuchar si la dejáis en los comentarios. Os pido moderación y respeto. Recordad, no juzguéis y no seréis juzgados. Un fuerte abrazo. Ojalá podamos romper la espiral del odio y de la violencia. Que Dios os bendiga. La paz.